Reporte 100. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la semana pasada en su cuenta de Twitter los contratos que la empresa o las empresas de Xóchitl Gálvez y su familia han sostenido con la iniciativa privada y con el propio gobierno federal, incluido el suyo, el de Andrés Manuel López Obrador. Esto ha motivado una condena de distintas voces de la oposición en torno a que se vulneró la privacidad y el secreto financiero que debe guardar el gobierno federal con respecto a esta información, o el Servicio de Administración Tributaria con respecto a esta información, y la propia Xóchitl Gálvez ha dicho que va a denunciar al presidente López Obrador por haber dado a conocer estos datos. Pero ¿esto que dio a conocer el presidente López Obrador es público o no es público? Está con nosotros el consultor fiscal empresarial José Fidel Ramírez, y le agradezco que esté con nosotros esta mañana aquí en cabina. Fidel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto nuevamente estar con ustedes. ¿Es pública la información fiscal de un personaje como Xóchitl Gálvez? No es pública de ningún contribuyente. ¿De ninguno? De ninguno. Aunque ninguno aspira a la presidencia. A que aspire o no aspire. De hecho es preocupante la información que se presenta en este caso de una precandidata, Xóchitl Gálvez. Y que no ha sido el único caso, ya se han presentado también información de otros personajes, de otras personalidades que tienen algún tipo de influencia en nuestro país, como reporteros y demás, que también se han manifestado información que debe de estar reservada únicamente para efectos de fiscalización y para uso de un servicio de administración tributaria o resoluciones que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra entidad que puede utilizar esa información y bajo también circunstancias muy específicas es la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? La UIF, puede solicitar si tuviera algún indicio o alguna investigación que llevara a operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, pero pública no es la de entre particulares. Estamos de acuerdo que a solicitud si me pudieran dar información de los contratos que tuviera celebrado una empresa con un gobierno de cualquier nivel, ¿no? Federal, estatal o municipal, sí, pero para efectos presupuestarios, ¿no? Es decir, en qué se gastó un presupuesto o así, pero pública, así, es decir, las operaciones, los contratos, las inversiones o gastos que ha realizado entre particulares, no lo es. ¿A quién le pertenece esa información? La información la custodia, la recaba el Servicio de Administración Tributaria por sus facultades, tiene, digamos, la base de datos de los CFDIs, tiene información que puede provenir de terceros o directamente de los contribuyentes, y toda va enfocado a un tema de fiscalización. Hay excepciones ahí en el sentido de que también hay información de ingresos que se puede revelar a otra autoridad, como que tenga alguna autoridad judicial, por ejemplo, un juzgado familiar, un juzgado civil, donde sobre todo que estén hablando de pensiones alimenticias, ¿no? Esa información sí la puede revelar el Servicio de Administración Tributaria, y pero digamos, pues tampoco es de divulgación, o sea, es para un fin específico. Insisto, el Código Fiscal de la Federación es muy claro, dice el Servicio de Administración Tributaria custodia esa información, la puede utilizar para efectos de la fiscalización, la puede utilizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en general para efectos de determinar créditos fiscales, ¿no? O sea, es el tema del cumplimiento de obligaciones, y en ese sentido, insisto, pues sí la manejan entidades públicas, pero no para publicarse al general, ¿no? O sea, en términos de que tenga una divulgación como la que tuvo este último caso, ¿no? De la precandidata Xóchitl Gálvez. ¿Ni siquiera los contratos que las empresas de Xóchitl Gálvez han tenido con el gobierno son públicos? Como tales, sí, a solicitud, sí, nosotros si alguien lo pide, sí. Sí, lo podemos pedir, lo podemos solicitar y nos los van a entregar. Esa solicitud tampoco es, insisto, que los tengamos divulgados directamente en las páginas, ¿no? O sea, pero digamos, en algunos casos, algunos gobiernos sí han publicado a sus proveedores, ¿no? O sea, le han dicho quiénes son los que se les asigna algún contrato y demás. Tiene un efecto presupuestario y como por esa razón sí es válido decir con quién se contrató.
Sí, un gobierno federal, estatal o municipal sí puede decir, estos son los que ganaron, son los montos que se asignaron para determinado gasto, insisto, pero porque tiene un efecto de un presupuesto, ¿sí? O sea, tiene que ver con el ejercicio presupuestario, y ese sí es un interés general, ¿sí? Porque el dinero que se está gastando pues prácticamente va hacia beneficios que debemos obtener como ciudadanos, y que también se están gastando recursos que nosotros aportamos, ¿no? Entonces, como senadora de la República y socia de estas empresas, ¿ella le puede vender al gobierno? Sí puede. Sí le puede. Sí, no hay puede. ningún delito ahí. No existe delito. De hecho, porque no es ejecutivo, ¿no? Definitivamente no tiene que haber tiene siempre que sopesarse el conflicto de interés. Y en este caso pues estamos hablando que son poderes diferentes, entonces no habría un conflicto de interés. De hecho, esa sería una situación a valorar en una licitación. Si hubiera un conflicto de interés, ni siquiera se le tendrían que haber asignado un contrato. Sí. ¿De qué tamaño es la empresa de Xóchitl Gálvez? A decir de esta información, José Fidel Ramírez, entre 2015 y 2013 tuvo contratos por 1.472 millones de pesos, con el sector privado 1.396 millones, con el sector público apenas 76, pero una empresa que factura 1.472 millones. ¿En cuántos años? Son 8 años. ¿De qué tamaño es? Son como 8 años y medio. Sí. Es una empresa que ya va entre pequeña y mediana. Mediana. Sí, realmente son 2 empresas, ¿no? Sí. La información que presentamos es de 2 empresas que entre las 2 promedian alrededor de 160 millones de pesos al año. 160 millones de pesos al año. Entonces estás hablando, bueno, para 2 empresas no es un ingreso extraordinario realmente, o sea, son empresas, y luego por ahí pasaron también una serie de gastos, de los top 10 de gastos y todo eso. Pues ya tendríamos que entrar un poco más al tema de la rentabilidad de las empresas, pero no son empresas extraordinarias. Es una empresa mediana. Vamos a ponerle. Entre pequeña y mediana. De mediana a pequeña. Sí, así es. Sí, no tenemos, obviamente ahí manejan algo de una nómina que también en promedio tampoco representa algo extraordinario. Digamos que es una empresa son empresas normales por lo que ahí se presenta. Dan mantenimiento, ¿no? Edificios. Mantenimiento, tienen que ver con cuestiones de supervisiones de obra, mantenimientos de edificios, algo de ductería, o sea, insisto, para mí, o sea... En Hermosillo hay empresas de este tamaño, pues. Por supuesto. Muchas. Sí las hay. Que facturan esta cantidad de 100, 150 millones al año. Al año, exacto. Y estás hablando que son 2, ¿no? O sea, estás hablando de 160 millones de pesos entre 2 empresas, que una es como de 100 y la otra es como de 60. Y bueno, y también lo hable en el sentido de que pues su mayor ingreso es privado, ¿no? No es público, sí, ¿no? Exacto. También es extraño encontrar empresas que... entre las 2 creo que... una creo que tiene como el 30% en ese periodo, ¿no? En esos periodos son como el 30% de con sector público, y la otra andaba más o menos similar, un poquito más abajo, es decir... Pues tampoco es tan representativo, por supuesto que son como digamos, a lo mejor áreas de oportunidad interesantes, trabajarle a un gobierno y que pues que a lo mejor te pague un contrato durante un determinado tiempo, pero insisto, no es extraordinario. Podremos decir que hay empresas que sí lo logran, y aquí en la localidad, aquí en Sonora, pasan de eso digamos de manera frecuente. Entonces pues insisto, no es una grande contribuyente. No la podemos analizar desde el punto de vista la suma de todos los años, es decir, son 1.400 millones. Pues sí, pero estás hablando en 8 o 9 años. Entonces, 8 años, sí. Entonces, ya ese promedio, pues sí te baja considerablemente el promedio de ingresos anuales. Pero, insisto, y luego si vemos ahí las otras informaciones que trae, me llama la atención que en uno de dice el top 10 de los gastos está el IMSS y el Infonavit, y si saco yo la proporción entre lo que se pagó IMSS y Infonavit con la nómina pagada, está razonable a lo que debería de pagar de IMSS y Infonavit, es decir, me está dando cierta certeza de que la empresa pues paga lo que se debe en cuanto a nóminas y seguro social, ¿no? O sea, no se ve ninguna irregularidad en esta información que publica Presidencia. De entrada, no. Aquí lo grave es que se divulgue algo así. Claro. Porque, insisto,
Si de ahí se desprendiera algún acto que tenga que ver con la evasión fiscal o con el financiamiento del terrorismo o el uso de recursos de procedencia ilícita, en realidad pues ahí lo que se tenía que haber procedido cada una de las entidades que tienen bajo su resguardo esto, pues haber procedido a hacer una auditoría en un determinado momento o una solicitud de información o aclaración. También llama mi atención que en uno de los casos compara los ingresos declarados contra los FDIs emitidos, y los ingresos declarados son más grandes, y eso nos puede decir pues que es una empresa que a lo mejor tiene deuda, ¿sí? Que tiene ingresos acumulables por ajuste anual inflacionario, que tiene intereses, que tiene ganancia cambiaria. Tampoco por ahí es tan relevante ese aspecto, ¿no? En decir, puede ser interesante a lo mejor decir, oye, es que tengo 80 de ingresos declarados y 100 de CFDIs emitidos, pues entonces ahí te generaría una discrepancia como para la cual tendríamos que voltear. Y otra vez, es tema de fiscalización. No tanto a nosotros como público que nos debe interesar, sino a la autoridad en un determinado momento si hubiera un incumplimiento de obligaciones así flagrante, ¿no? Pero desafortunadamente para mí el fondo de esto no es tanto ese análisis financiero del que te estoy hablando. Para mí es inquietante como analista en estas áreas fiscales, como estudioso del área fiscal y como contribuyente, pues que esa información que debe estar resguardada y utilizarse para ciertos efectos muy específicos, pues salga a la luz. Y obviamente pues también me pueda generar una serie de problemáticas, ¿no? En cuestión ya de seguridad personal y demás, si esta información se malinterpreta. Y que sea el presidente que lo haga, ¿no? Y que sea el presidente que lo haga. Otra vez, tampoco es el encargado, no tiene facultades para hacerlo. O sea, desgraciadamente, que seas el presidente de la República no te vuelve el todopoderoso. Sigues teniendo límites de ley y él no estaba facultado para eso. De hecho, no hay quien esté facultado para divulgar esa información. Insisto, la información se obtiene, se resguarda y se usa para los fines específicos que nos dice el Código Fiscal de la Federación. José Fidel Ramírez, consultor fiscal empresarial, muchas gracias. Muchas como gracias. Siempre. Reporte 100.